fuga de esclavos de las haciendas fueron un hecho bastante común. Se ve incrementado el maltrato físico por parte de los capataces y dueños de haciendas. Por esta razón, en lo que estaban escapados de la hacienda 56 esclavos. No tengo conocimiento de quiénes pudieron ser. ¿Y cómo ocurrió eso, Delgado? Pase revista a los esclavos y traiga a uno de ellos para sacar la información. Esos no deben estar muy lejos. Seguro quieren unirse al forajido del tal Guillermo Rivas en la cumbre de Ocoita. ¡Vamos pues! ¿Qué espera? Con estos acontecimientos, los negros esclavos que estaban bajo el yugo de los blancos nunca vieron la hora exacta de huir. Por otra parte, en las espesas selvas serpentea el tambor y una voz recia. La noche arropa a uno o más individuos que oyeron de una hacienda en donde marcas de latigazos, fuertes maltratos ya no estarán a la disposición de los negros fugados, que establecen una cumbre o rochela que les permite practicar sus costumbres y tradiciones, y con el cuero del tambor, el oleaje de las brisas de la guerra, un aire de libertad. ¡Libertad!